paciente, ¿no? Recuérdense, por favor, si nos hace, si sigue nuestra instrucción, entonces hemos logrado su consentimiento. Si no se siente, no se echa, entonces estamos complicados. Nuevamente, claro, ya hemos logrado el consentimiento, ¿no? Para realizar este examen. El paciente va a consultar por dolor abdominal, por diarrea, por vómito, o por distensión abdominal, por varias tentativas de tendencia. Para esto, entonces, el centro va a posicionar al paciente en el decúbito dorsal, ¿no? Va a tolerar normalmente el paciente sin ningún problema. Este caso me pide que se quite completamente la polera, por favor, o el polerón. Entonces, son muy bien. No te pongas rojo. Esa es confiancita, ¿no? Muy bien. Luego de las confianzas ya reveladas, vamos a siempre posicionarnos a la derecha de nuestro paciente, ¿no? A la derecha de la camilla. Entonces, frecuentemente se posiciona a la izquierda, no sé por qué razón, por los nervios o desconoce. ¿Cuál es su derecha? ¿Cuál es su derecha? Esa, muy bien. Entonces, ubiquémonos siempre, tratemos siempre de explorar del lado derecho. Ya les he recomendado muchas veces, sobre todo para cuando describimos muchos pacientes en un día, que a los últimos estaban a la izquierda o a la derecha. Entonces, nosotros nos posicionamos a la derecha siempre, nos va a ser mucho más fácil recordar dónde estaba el estudio, si estaba a la izquierda o al lado derecho, si tenían dolor en el lado derecho, en el lado derecho o en el lado izquierdo, etc. Entonces, para esto yo voy a realizar una inspección pasiva y luego una inspección activa del paciente, ¿no? Entonces, este es un grado que voy a pedir que se descubra completamente para ver otros signos eventualmente que vamos a hacer como de exploración de vida. Para esto, yo voy a situarme en el abdomen y voy a ver la forma del abdomen, ¿no? Entonces, normalmente es un poquito ligeramente excavado en forma de una S igénica con un solo levantamiento a nivel de la parte de la patilla costal y otro solo levantamiento a nivel del pubis en un paciente sin ninguna patología, o tampoco con obesidad o con sobrepeso. Entonces van a empezar a crecer su barriga, ¿no? Entonces en esto la forma debe ser esa. Pero algunos pacientes, como les decía hace un momentito, van a empezar a desarrollarse en exceso el abdomen y va a estar obviamente correlacionado con un desarrollo generalizado del tejido, de aumento del tejido celular subcutáneo. Entonces hablaremos de obesidad, donde el abdomen tiende a ser más redondeado, ¿no? Pero algunos pacientes pues van a aumentar tanto el peso que van a entrar en una obesidad mórbida, ¿no? Los pacientes que se dejan, comen y comen y comen, pero no es que comen porque quieren, porque les gusta, sino porque crean una dependencia, ¿no? A la comida, ¿no? Entonces, genera esto la comida. No pueden dejar de comer por otro motivo. Lo que pasa es que poner un paréntesis, el problema de la obesidad no es tan fácil como se lo ve, es sumamente complejo, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta siempre esto. Por eso a los pacientes obesos es difícil que bajen de peso con facilidad, sobre todo cuando estamos en ese cuerpo. Bueno, cerramos ese paréntesis. En este caso, pues, muchos pacientes, ¿no? Cualquiera sea, van a empezar a tener el abdomen en tal como en el librito, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes tendrán una obesidad móvil con ese abdomen delantal, y en estos casos también para explorar nosotros vamos a tener que desplazar el excedente tejido celular subcutáneo para observar justamente en estas zonas lesiones de interperio, ¿no? Lesiones eritematosas, micosas, purulentas, etc. Diferentes tipos de lesiones que son importantes evaluarlas al momento de que vemos un paciente. El otro tipo de abdomen que podemos encontrar es un paciente que súbitamente o repentinamente va aumentando de peso, ¿no? Va creciendo su estómago y además este paciente en la gran mayoría va a tener uno de dos antecedentes. O es un paciente que le gusta beber frecuentemente, ¿no? Todos los fines de semana, hasta el lunes o una vez al año, pero bien bebido, ¿no? Entonces estos pacientes van a tener problemas de alcoholismo, entonces van a tener, escuchen bien, hepatopatía alcohólica crónica, no vamos a decir la cirrosis es un diagnóstico más bien histopatológico, ¿no? Entonces hepatopatía alcohólica crónica, por lo tanto van a tener el abdomen aséptico, ¿no? Donde
Si está varios años, muchos años han pasado, mucho tiempo, entonces en un momento va a ceder de menos constante, va a tener un abdomen en forma de patrón. Luego podemos tener un abdomen distendido a expensas de útero grávido, ¿no? En una paciente de edad fértil entre 15 y 45 años. Normalmente, ¿no? Nos va creciendo el abdomen, tal suerte que va distendiendo el mismo, ¿no? En esto lo que distiende es la presencia del útero grávido. Lo otro que podemos encontrar, muchos pacientes que tienen problemas digestivos, dispepsia, enfermedad sudohéptica, etc., van a tener problemas de meteorismo y ese abdomen va a estar totalmente abombado, ¿no? Globoso, y veremos algunas características que podrían tener. ¿Qué otras características más podemos encontrar? Luego de eso vamos a ver que el color de la piel debe ser similar al de la piel circundante, excepto si nuestro paciente se ha ido a la playa, se ha quemado, se ha tostado. Ahora lo vamos a comparar con los antebrados, la cara, ¿no? Será con la piel circundante, simplemente, ¿no? Entonces, en esto, algunos pacientes pues, pueden tener un tinte itérico, evidentemente, pero quizás la experiencia la vamos a observar en un momentito, vamos a ver siempre en las conjuntivas, particularmente en la conjuntiva palpebral inferior, ¿ya? Porque es la primera zona donde el acúmulo de bilirrubina va a empezar a manifestarse. Y está el abdomen capaz de ser un paciente que está con una hiperbilirrubinemia por los cielos, ¿no? Más de 2, 3, 4, de total o 5, no sé, o más. Entonces esos pacientes sí, probablemente. Lo otro que podemos observar en esta zona es la presencia de lesiones equimóticas también. Y en esto vamos a encontrar una equimosis periumbilical, eventualmente en algunos pacientes, y eso va a estar relacionado con un cuadro clínico de varias horas de evolución, caracterizado por dolor tipo transficiente u opresivo en el epigastrio y que está relacionado con una pancreatitis aguda necrohemorrágica. Cuando hablamos de necrohemorrágica, la situación para el paciente es 10% sobrevida, 90% de probabilidades que se mueren. Aún entrando al mejor hospital del mundo, a la mejor terapia del mundo, ese paciente muy probablemente se va a morir. Entonces, esta coloración morada, ¿no? O violácea, que es el sitio de Cullen, nos va a hacer sospechar rápidamente que este paciente tiene un problema grave, generalmente de origen pancreático, necrohemorrágico. Entonces, por capilaridad que va a llegar a la sangre externa. Lo otro que podemos observar es a nivel de los flancos, la presencia de lesiones equimóticas también. Si fuera una paciente de edad fértil y que tiene amenorrea de 8 semanas, normalmente en ginecología se van a calcular, se cuentan en semanas el tiempo de amenorrea, ¿no? 2 meses u 8 semanas, entonces esta paciente tiene ese antecedente, entonces, y además está con dolor, varias horas que está así, entonces normalmente esto va a corresponder muy probablemente a un embarazo roto, ¿no? Porque llega a los 2 meses y el ovario no da más, la trompa nomás que se rompe y eso provoca un cuadro agudo que igual el paciente va a terminar hospitalizado en los siguientes minutos a horas, ¿no? Igual puede poner en riesgo la vida de los pacientes, ¿no? Esos son tipos de lesiones equimóticas podemos encontrar. Lo otro que podemos observar en nuestros pacientes, ¿no? Es la presencia de circulación. La presencia de circulación que puede ser, ¿no? En cabeza medusa que viene desde el ombligo y que se va yéndose hacia afuera, o circulación más hacia los laterales, que es la circulación cava a cava, o la otra que es cabeza medusa porto cava. Esto ya nos va a indicar que hay un problema en el sistema porta, con una hipertensión portal, puede ser secundaria una hepatopatía alcohólica crónica, puede ser una trombosis de la vena porta, ¿no? O algún problema que está ocurriendo, puede ser externo también, extrínseco, algún tumor que podría estar ocasionando esta condición en nuestro paciente. Luego podemos encontrar, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Cuando vemos una película, lo que tenemos que hacer es colocar y hacer esta vitropresión, ¿no? Y soltar uno de los extremos. Si no hay circulación ascendente, entonces muy probablemente si no hay circulación, muy probablemente la circulación es ascendente. Si volvemos a hacer, soltamos y la venita se repleta, entonces la circulación es ascendente, ¿no? Ascendente, eso nos da una idea de qué podría estar pasando en nuestro paciente. Lo otro que vamos a ver en nuestro paciente a la observación
pasiva es que le vamos a pedir vamos a observar la presencia generalmente en la parte lateral, en la parte inferior del abdomen, de cicatrices. Pues estas cicatrices también se presentan son los pliegues, y este paciente tiene que hace unos meses estaba con una obesidad importante o mórbida, de repente ha sido operado, o hace que ha hecho una dieta, o se ha enfermado, o si es una paciente, por ejemplo, que estaba embarazada y de repente ha tenido su parto, ha dado a luz, entonces muy probablemente vamos a encontrar estas estrías, que es producto del estiramiento de la piel, de las capas de la piel, que va a quedar ahí un tiempo, y luego con el discurriendo los días, pues va a ir desapareciendo sobre las semanas, meses, periodo de cabeza. Sin embargo, es importante que también nosotros observemos si esto no tiene una coloración, no blanco a la cara, sino también una coloración violácea, rojo-violácea, entonces estaremos sospechando si el paciente tiene además una fase en luna llena, tiene el cuello de búfalo, tiene se queja de debilidad en extremidades inferiores, tiene hipertricosis, más si es una mujer, por los vellitos que le salen más cantidad, entonces especialmente este paciente tiene muy probablemente un hipercortisolismo o un síndrome de Cushing, ¿no? Entonces ya tiene que un poquito encaminarse hacia eso, entonces ya el paciente que viene por un dolorcito ya se complejiza un poco, ¿no es cierto? Si encontraríamos esta situación. ¿Qué otra situación podemos ver? Es el vello. El vello púbico, que en los varones se sabe va a ser de forma romboidal y en las mujeres triangular de base superior y vértice inferior. Cuando estamos frente a un paciente con hepatopatía alcohólica crónica, muy probablemente esto se va a cambiar y se va a feminizar el vello púbico, es decir, se va a volver triangular de base superior y vértice inferior, ¿no? Entonces, y otras características que vamos a hablar en un momento más. Luego, lo que vamos a ver también es la presencia si el abdomen de nuestro paciente es simétrico, plano y simétrico debería ser, ¿no? O abombado y simétrico, sin embargo, siempre simétrico. Quiere decir que lo que observo aquí debe de ser casi similar a lo que observo en el otro lado. ¿Qué pasa? En algunos pacientes hay asimetrías localizadas o focalizadas a uno de los hemiabdómenos, vamos a decir, a uno de los cuadrantes. Por ejemplo, si está situado en el cuadrante, en el hipocondrio derecho, el cuadrante pues sospechará que hay una hepatomegalia, en principio, como la causa más frecuente o más probable. Puede haber otras causas, sí, puede haber, pero la causa más probable es esta, ¿no? Ahora sí yo veo lo mismo en el lado izquierdo, un aumento de volumen en esta zona, un tumor, ¿no? Que está levantando la piel y esta la está normal, yo puedo sospechar que el paciente tiene una esplenomegalia, ¿no? Lo otro que voy a ver antes que despierte mi paciente, ¿no? Entonces, voy a observar también estas asimetrías o los tumores fantasmas, ¿no? Que el paciente se queja porque tiene, después de comer, una horita después empieza a hincharse su abdomen, empieza a sonar sus intestinos, entre comillas, y un hiperperistaltismo, ¿no? Y pasado un tiempo después desaparece. Ese es el famoso tumor fantasma que está relacionado con procesos obstructivos al flujo del alimento, ¿no es cierto? Pasa el alimento y desaparece este tumor. Finalmente, ¿no? Yo puedo observar la presencia de masas herniarias también periumbilical, epigástricas, generalmente en la zona de la ingle, ¿no? la región abdominal, hablando del abdomen, puede haber en el plural también, otro tipo de masas herniarias en zonas donde ha habido cicatrices previas, ¿no es cierto? O cirugías previas, ¿no? Entonces, eso será de incidencia de sutura o hernia post-incisional, entonces voy a ver todo este tipo de alteraciones, ¿ya? Entonces, todo eso yo voy a poder observar. Ahora, cuando mi paciente ha venido y me dice que tiene una masa y una inspección pasiva, no observo mayor alteración, ¿qué me toca hacer? Pedirle al paciente que levante la cabeza, así despierta, muy bien. Yo veo si es que hay alguna masa que construye. Uno de dos, o le pido al paciente, si veo que es joven, fuerte, bello y hermoso, levante los pies, por favor, ahí, mantén un minutito, yo veo eso. Y aquí, si es que hay una masa, va a construir. Apoyo nomás, si es que es interno, va a construir, si es que es de la pared, va a desaparecer.
Pero no le pedimos a nuestro paciente, como algunos de ustedes, en nuestro grupo también, levanten los pies y la cabeza. Ya está, ya no. No sabes, el paciente, así sea joven, peor si es mayor, mucho mayor, ¿no? Entonces, no va a poder, ¿por qué? Porque está enfermo, está decaído, ya está debilitado, de hecho está debilitado. Menor, mayor, diferente al grado que sí está. Pero algunos pacientes que están más bien, tienen una masita, se les puede pedir, pero uno o dos. Y lo otro, si el paciente es mayor también, aparentemente, voy a utilizar todos a ver, cerrando la boca, todos. Entonces, eso, y vamos a observar la debilidad de las hernias. No se olviden que las hernias van a aparecer por debilidad de la pared, generalmente relacionado con conductos que normalmente cada uno de nosotros tiene, ¿ya? Pero que con el pasar de los años, etc., vamos fortaleciendo nuestra musculatura y se va cerrando, se vuelven virtuales con las cavidades que se pueden volver reales, hablando de la virtualidad y la realidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una desvía, pues construye y se vuelven reales esas cavidades y van a provocar masas hernianas, ¿no? Luego, basado en esto, pues voy a pasar a realizar una interpretación y paso a hacer la auscultación, siempre desde luego la percusión y finalmente la auscultación. Para la auscultación yo voy a utilizar la membrana del estetoscopio y el estetoscopio y voy a ir por los 9 cuadrantes. En este caso está al revés. Siempre verifiquen dónde está localizado, ya sea bien la mosquita o tocando suavemente. Observen ustedes que voy por los 9 cuadrantes. Y normalmente voy a terminar en el mesogastrio. ¿Por qué termino habitualmente en el mesogastrio? Porque es la zona donde más tejido intestinal voy a encontrar, particularmente el intestino delgado. Por lo tanto, yo podría definir que el paciente tiene ruidos hidroaéreos o peristaltismo conservado si está entre 5 y 35. Si son más de 35, el paciente está con hiperperistaltismo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué situación va a ocurrir? Probablemente hace una hora o acaba de alimentarse, o está con un cólico, o está con dolor, o está con un problema de diarrea, un problema así. Ahora, lo contrario, si nos vamos al otro lado, los curtos ruidos hidroaéreos, para decir que el paciente está con ruidos hipoactivos, usted puede escuchar nomás menos de 5 ruidos hidroaéreos por minuto. Pero ¿qué pasa si no encuentro los ruidos? Tengo que esperar para definir que ese paciente está en ilio, ¿no? En ilio o en silencio abdominal, por lo menos 3 a 5 minutos para tener mucho más certeza. Si en 5 minutos el paciente no revela ningún ruido hidroaéreo, entonces digo que el paciente está mal, está muy grave, está en ilio, que puede ser paralítico, puede ser mecánico, ya saben ustedes eso o van a saberlo, que está relacionado con problemas del potasio, particularmente una hipocalemia, ¿no? O problemas mecánicos por un peristaltismo de lucha, que esos dejan de moverse el intestino, ¿no? Entonces yo voy a auscultar. Lo otro que voy a auscultar, ustedes han podido observar que a veces yo ausculto el hipocóndrio derecho, ¿no? Entonces, ¿por qué ausculto el hipocóndrio derecho? Porque en esa zona yo podría percibir la presencia de un soplo, un frémito relacionado con problemas hemangiomatosos, que son como omillos, ¿no? Omillos o pelotones de vasos sanguíneos y que pueden provocar problemas de hemangiomas, particularmente en algunos órganos, y entre ellos está el hígado. Lo otro que puedo auscultar yo con esto es colocar el estetoscopio y voy a sentir la presencia de un frote o un frote sí, pero de las sedosas que envuelven al hígado, ¿no? Que está relacionado con una periviceritis, ¿no? En este caso la capilaridis. Luego yo puedo hacer lo mismo en este otro lado, pero
Básicamente lo que puede ocultar eventualmente es un frote o roce, ¿no? Pero esplénico relacionado con un problema de infarto esplénico, algún problema que ocurre, ¿no? Muy probablemente en el vaso, ¿no? Entonces, diferencia de si es del corazón o es del pulmón, etcétera, haciendo diferencia, ¿no? Luego, en la auscultación también yo voy a poder, con la campana, más o menos a unos 4 través de dedo, más o menos por fuera de los rectos, hacia el fondo, en profundidad, auscultar, estar observando la expresión del paciente por ahí muy bien, pues un poquito más bien, buscando auscultar las arterias renales. Estas arterias renales que cuando yo escucho un soplo sístolo diastólico, un trill, un frémito si quieren, un soplo de maquinaria constante, entonces yo puedo sospechar que mi paciente tiene una estenosis renovascular. ¿Cuándo voy a poner mucho más énfasis? Cuando después de controlar al paciente veo que su presión está alta, ¿no? Más de 140, 90. Entonces ese paciente es un paciente joven, ¿no? Y que tiene una hipertensión secundaria. Y una de las causas más frecuentes va a ser justamente los problemas renovasculares o renales. También puede ser una insuficiencia renal, puede ser una estenosis renal, ¿no? Bilateral por la hiperplasia de la íntima, etc. ¿No? Que va a ser importante también para que tengan una conducta con este paciente, porque mañana van a dar farmacia. Entonces, a ver, respondan esta pregunta, si no, nos vamos a los 6 aquí. No, mentira. En estos pacientes, ¿por qué estaría contraindicada los inhibidores de la enzima convertidora de la paciente? Sí, no hemos llegado. No. Justamente a los inhibidores de la enzima convertidora, cuando se les da, o sea, normalmente se utiliza en todo paciente hipertenso, en la gran mayoría, pero en estos pacientes puede provocar un espasmo y provocar insuficiencia renal aguda y obviamente irreversible muchas veces en este paciente. Entonces, por eso es importante muchas veces auscultar. Bueno, existen métodos de flujo, ultrasonido, que nos van a permitir evaluar esto con un poquito más de claridad y otro tipo de cosas. Pero esto es un paso importante para aumentar nuestra sospecha diagnóstica en nuestro paciente desde el punto de vista clínico. Ya les he recomendado muchas veces que no me alcanzar y que ustedes tienen que anotar todos los recursos biológicos cuando exploran un paciente. La anamnesis, la consulta, la anamnesis tiene que ser lo más minucioso, lo más minucioso, y el examen físico va a ser en consecuencia igual. ¿Ya? Entonces vamos a auscultar eso, obviamente vamos a auscultar más a nivel paraumbilical, por fuera de los rectos también, más hacia la fosa ilíaca, hacia ambas fosas ilíacas, también la presencia de las arterias ilíacas, con la presencia de eventualmente soplo, y en la parte mesogástrica también puedo auscultar la arteria aórtica abdominal. ¿En quiénes generalmente se presenta este tipo de alteración? Pacientes que fuman, pacientes que han comido rico durante muchos años, comidas grasosas, las grasas, la gran enemiga de nuestra sociedad actual, el dulce lo mismo, ¿no? Y obviamente si el paciente viene del Asia, del Japón, etc., de repente les toca, o sea, examinarles. Entonces, los pacientes tienen mucho problema de arteriopatía. Ya van a ver en la parte cardiovascular, ¿no? Mucho. Entonces, esto es lo que vamos a poder explorar a la auscultación. Obviamente hemos hablado de los velocidades, de esto, y luego vamos a entrar en lo que es la percusión. Para la percusión, ¿qué nos va a servir? Para determinar el área hepática o tamaño hepático. En esta zona, en la línea medio clavicular, va a ser entre 9 a 12 centímetros. Un poco menos afuera, un poquito más hacia afuera, etc. Pero lo que más nos interesa es que se acuerden, va a estar muy bien y se puede acordar de los valores también. Es esta, la línea medio clavicular, tiene que ser entre 9 a 12 centímetros. Habitualmente el hígado podría sobrepasar en condiciones normales entre 1 a 2 veces de dedo. Entonces eso es normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la percusión, decíamos, como en el tórax, una percusión digital con dos, ¿no? Segundo espacio intercostal, tercero sonoridad, submatilex, matilex,
Martinez, 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 timpanismo. Timpanismo. Nuevamente puedo hacer eso o empezar ya trabajando aquí inmediatamente, voy a el post ilíaca derecha hacia el rol costal. Un solo rol que es en el abdomen, entonces y el toras son dos. Martinez nuevamente y define más o menos 4 centímetros, entre 8 a 12, entre 9 a 12 centímetros, lo que es un día normal. Ahora, ¿qué hacemos? Determinar también el tamaño del hilo. Vamos a hacer la técnica del rascado, ¿no? Donde colocamos la membrana, colocamos una mitad, pero podemos rascar. Y vamos determinando dónde se vuelve mate o se pacifica que tiene el sonido, y eso que se va a hacer el borde inferior del hígado de las pacientes. Son las técnicas que algunos gastroenterólogos pues utilizan todavía, ¿no? ¿Para qué otra cosa me sirve esto de la percusión? Yo estoy percutiendo su martinez, definitivamente. Me pido que encuentro en este martinez, encuentro el timpanismo. Lleva el brazo hacia la cabeza, por favor, antes que te duermas. Eso. Gírate, por favor, hacia el lado izquierdo. No le voy a hacer el paciente al izquierda, a la izquierda, eso, sin levantar mi dedo, ahí lo mantengo temporalmente, espero unos minutitos, unos segundos a un minuto y vuelvo a percutir. Si la matidez vuelve nomás por favor, si el timpanismo ha desaparecido, yo voy a sospechar que este paciente tiene el signo de chileiditia, que es la interposición de un asa, habitualmente del ángulo hepático del colon, ¿no? O el parte del transverso puede ingresar a esta zona, ¿ya? Entonces, ese es el signo que un paciente que está sano, o no sano, sino que no está agudamente enfermo, no que venir con otro problema y de repente está en una consulta regular, no está agudamente enfermo como para internarlo, como para mandarlo a cirugía, entonces muy probablemente esto corresponde a un signo de chileiditis. ¿Cuál es la exploración de eso? Ahora, si estoy frente a un paciente agudamente enfermo, que tiene una fase tóxica, está con los ojos, es decir, enrojecidos, está fatigado, está ansioso, está en algo grave, sabe que le está pasando, se ilusiona, le toma la temperatura, está caliente, confirma mediante el termómetro que está su temperatura entre 32 y 39 grados, la ausculta está con taquicardia, el paciente está ahí medio que estresado, bueno, Mendoza, ¿no? No sabe si está agudamente enfermo, afectado por todo este cuadro. Aquí es lo que nos pasa a los pacientes, o sea, acepta todo el paciente, ¿no? Es el doctor, lo vamos a operar, con tal que me saque, me alivie este dolor, perfecto. Bueno, para eso van los pacientes, para que nosotros responsablemente tomemos las mejores decisiones o conductas con nuestro paciente. Si el paciente tiene solo operador, pues hay que solo operar ese rato, ¿no? Obviamente ahora hay pues la autonomía del paciente, no quiero que lo opere, sino más hay que volver a hablar, hay que explicarle que esto es así, que se resuelve, después ya no sé qué, ¿no? Entonces esperemos eso. Pero si estoy en la sala de emergencias, estoy haciendo todas las valoraciones, de repente y en vez de matidez encuentro timpanismo, lleva nuevamente por favor tu mano derecha hacia la cabeza y gírate por favor hacia la izquierda, espera igual unos segundos rápidamente, sin embargo, bueno, sigue siendo timpánico, vuelve nuevamente a tu lugar. Yo sospechar que este paciente, por el tiempo de evolución, por el cuadro que tiene, muy probablemente este paciente tiene si es que estamos sospechando de apendicitis, sospecharé que tiene una perforación apendicular o perforación de una otra víscera hueca, como la vesícula, como el estómago o los intestinos. Hay aire que por gravedad se va hacia el hipocondrio derecho y se va a alojar en el espacio parenocólico derecho, ¿sí? Entonces, la única forma de confirmar que evidentemente esa es nuestra sospecha karma es llevar una radiografía de decúbito dorsal, de pie, y ahí se va a marcar una parámetro intensa
que está relacionada con un aire suprainflamatorio, que es el signo de Roger. Entonces es una situación muy grave, muy delicada, que requiere las conductas que haya pasar. Entonces terminar de hacer los procedimientos, pasarlo a quirófano, que lo operen, y si tiene suerte el paciente, pues no va a tener muchas complicaciones, y lo más probable es que este paciente curse con mucho dolor. Luego de esto, de la percusión, ¿para qué más así? Si mi paciente tiene ascitis, entonces yo realizaré esta percusión que es radiada, ¿no? ¿Para qué me sirve esta percusión radiada en el abdomen? Para determinar si es que hay timpanismo en toda esta zona o matidez en la parte inferior. Nuevamente, en condiciones no patológicas, ¿no? Vamos a encontrar matidez en el hipocondrio derecho y muy probablemente matidez también en el hipocondrio izquierdo, por la presencia del vaso, por la presencia del hígado, o matidez también puedo encontrar en un paciente que de repente está, se olvidó entrar al baño a miccionar hacia la vejiga, de repente entró a su consulta y no nos dijo nada, para encontrar matidez. Normalmente los pacientes van al baño, esperan, etc. Nos van a encontrar, y la mayor parte a no ser que sea un paciente varón mayor de 45 años con problemas de la próstata, una hipertrofia prostática obstructiva, ¿no? Que ha hecho una retención agudo-urinaria. Entonces el paciente tiene un globo vesical, pues cuando uno percute va a encontrar una matidez de concavidad inferior, ¿no? Entonces si es una paciente joven, ¿no? Y está en edad fértil y encontramos matidez, nosotros podemos sospechar de un embarazo incipiente, más o menos entre 8 a 12 semanas de gestación probable. Entonces en esto decíamos, vamos a hacer esta percusión, vamos a encontrar matidez, podemos encontrar matidez en un paciente con antecedentes de hepatopatía alcohólica crónica. Pero esa hepatopatía puede ser también viral, puede tener otros orígenes, capaz la causa más común seguramente se les menciona. Entonces, si tiene matidez de concavidad superior, yo voy a sospechar que este paciente tiene ascitis, ¿no? Voy a pedir nuevamente, lleva tu mano derecha hacia tu cabeza, gírate hacia allá, hacia atrás, eso. Cuando tiene un dolor, lleva ahí. Espero unos segunditos, ¿no? Ahí, espero unos segunditos y vuelvo a percutir. Y vuelvo. Debería recuperar el timpanismo del paciente. Y la matidez debería desplazarse a la parte inferior y voy a encontrar una matidez de concavidad nuevamente superior y timpanismo en esta zona. Vuelvo a hacer nuevamente. ¿Qué pasa si yo al percutir sigo encontrando matidez? Entonces ya no es líquido, puede ser una masa tumoral, puede ser alguna visceromegalia, neusa, ¿no? O algún otro problema, ¿ya? Entonces en eso yo voy a poder encontrar esta alteración. Lo otro que me sirve cuando hablo de hígado es, vete por aquí un ratito, pones tu mano aquí en el centro, eso, un poquito más de fuerza, así, ¿sí? Yo pongo una mano a este lado y la otra a este lado y puedo sacar si quieren, ¿no? Para hacer la maniobra de la onda ascítica. Percutir y teóricamente la onda va a chocar contra la palma de mi mano, ¿no? Va a chocar. Muy bien, entonces puedo repetir si es que tengo dudas, etc. Pero eso no lo vamos a encontrar cuando la citis es discreta o leve. Lo encontramos en una citis moderada e importante, normalmente el paciente estará muy extendido. Para diferenciar si es algo sólido o es líquido, pues le haré esta maniobra. Luego voy a entrar a lo que es la palpación del hígado, que tiene 5 técnicas, 2 manuales y 3 bimanuales. Para eso voy a empezar con la técnica monomanual. Siempre voy a empezar con las técnicas de la fosa ilíaca derecha y voy a tener el hipocondrio derecho. Y al finalizar siempre voy a tener el paciente que inspire. Esto es para ayudar a que el hígado, por el aplanamiento de los diafragmas, pues se horizontalicen y eso desplaza un poquito el hígado más hacia abajo. Entonces voy a empezar, voy a tener aquí meta aire, expire, y voy a hacer movimientos de semiflexión con los dedos, con una mano, bota el aire,
Otra técnica, me voy un poquito más bien hacia la cabecera del paciente, que con una técnica como en cuchara, voy a hacer una maniobra casi similar. Voy a ir siempre de la fosa ilíaca derecha. Inspira, por favor. Mete aire, bota. Eso ya va eso. Mete aire. Mete aire. Y cuando estoy, mete aire, bota. Cuando estoy en el reborde costal, inspire y voy a palpar el reborde hepático. Esta es la maniobra manual en cuchara. Luego voy a tener tres técnicas del lado derecho, del lado izquierdo es difícil explorar hígado, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer esta maniobra de glúteo, voy a ir de la parte de atrás y con la otra mano pues voy a ir subiendo, mete aire, bota, igual que la mano de la mano con la derecha, bota, mete aire, bota, y cuando estoy en el reborde costal hago, ¿no? Inspire y hago con esa otra mano, el otro tratando que mi otra mano pueda palpar. Luego yo voy a tener otra maniobra que voy haciendo siempre colocándome en la parte superior, más hacia el cráneo del paciente y entrecruzando los dedos más o menos a un ángulo de 90 grados, voy a palpar con el borde del índice, con el espejo de los tres dedos, con los cuatro dedos de la mano contralateral, y voy a ir siempre desde la fosa ilíaca derecha, mete aire, bota, mete aire, bota, mete aire, mete aire, y ahí voy a empezar a palpar. Muy bien, es la manera de Gilbert, ¿no? Entonces, me va a permitir también valorar el hígado. Finalmente voy a tener esta manera del entrecruzamiento a la manera de Mato, para servir una M, ¿no? Y que voy a ampliar mi zona de exploración con el complejo de los tres dedos de la mano de los otros, el medio, el índice y el meñique, y voy a ir siempre con la fosa ilíaca derecha, mete aire, bota, mete aire, bota, mete aire, bota, mete aire, y ahí voy a ir palpando el reborde costal, todo lo que yo considero que está en el hígado del paciente, ¿no? Esos son los 5 maniobras que podemos utilizar en hígado. Podemos utilizar 2 o 3, también no hay problema cuando tenemos mucha duda en los hallazgos, puedo utilizar una segunda técnica, o depende del paciente, si es un paciente demasiado obeso, demasiado flaco, entonces alguna técnica yo voy a poder utilizar en estos, ¿ya? Entonces eso en relación con el hígado. La inspección del hígado que estamos haciendo. En la inspección del hígado lo que tenemos que buscar son los estigmas de hepatopatía alcohólica crónica. ¿Cuáles son esos estigmas? Voy a buscar justamente la ictericia, le voy a sacar. Entonces, en la conjuntiva hepatoide yo tengo que observar cambio de coloración, una coloración rosada o una coloración amarillenta, que es una hablar de un problema hepático. Lo otro que puedo observar es a nivel de los laterales de la rama ascendente del maxilar inferior, ¿no es cierto? La presencia de hipertrofia parotidia, generalmente bilateral, ¿no? Luego yo puedo observar la hacia la izquierda, voy a poder observar el cuello si no hay modificación yugular por un problema hepático secundario, un problema cardíaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, o algún problema obstructivo como el síndrome de Buchardo, por ejemplo, obstrucción, y podría ser que el paciente tenga esta modificación. Lo otro que puedo observar ahí, es hacer esta maniobra, es el reflujo hepatoyugular, donde yo presiono el hígado, un hígado que puede estar por más de 2 o 3 veces de dedo, y va a ingurgitarse en el yugular, entonces será la ingurgitación yugular. Luego yo puedo observar un poquito en el caso de un paciente varón, normalmente en una mujer, la presencia de ginecomastia. Esta ginecomastia, que es el desarrollo de las mamas de forma anormal, por una alteración de la función hepática que está relacionada con la alteración de los estrógenos. Entonces van a ser mamas
más cónicas como de una paciente adolescente, ¿no? Y luego yo voy a pedir que lleve las manos hacia atrás, por favor. Llevo hacia la cabeza, eso, y observaré el vello axilar, si hay ausencia o no. Si hay ausencia, hablaré de ausencia de vello axilar o alopecia, ¿no? Probablemente va a estar relacionado con esta patología icónica, ¿no? Y lo otro que puedo observar en mi paciente es la presencia, y como habíamos visto, la presencia del vello púbico, ¿no? Y luego voy a tener el paciente que se baja el pantalón de la cintura para abajo hasta la rodilla. En este caso vamos a pasar esa parte y no van a empezar a tratar aquí las chicas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en el paciente ya es tocar los testículos, que realmente van a estar atróficos, van a estar más pequeños por la feminización testicular. Luego con estos pacientes puedo encontrar también edema, ¿no? En la palpación, edema en las extremidades inferiores. Esto es relación con el hígado, ¿no? Y que no sé si hay alguna pregunta hasta aquí en relación de abdomen e hígado, el hígado. ¿Todo está claro? En la palpación de hígado, doctor, hay que hacer coincidir con la exhalación. Con la inspiración. Cuando inspira, avanzamos. Cuando expira. Ahora, eso nos permite aclarar una cosa, creo que es importante, porque siempre empezamos por el fósil ilíaca derecha, si el hígado está tan alto. Lo que pasa es que hay circunstancias en que el hígado crece tanto que puede llegar cerca a la fosa ilíaca derecha. Por eso, para no cometer errores y de repente empezar por aquí, no me encuentro el hígado, entonces empiezo siempre de la fosa ilíaca derecha. Y siempre termino toda la colaboración con la inspiración y el y vamos a entrar a lo que es el riñón, el vaso y los riñones. Entonces, el vaso es un órgano retroperitoneal también, muy retroperitoneal, que tiene la forma de un poroto, una semiluna. Por lo tanto, su crecimiento va a ser hacia abajo y hacia adentro. Y este vaso también va a ir creciendo y va a provocar estas esclerosis. Por lo tanto, la inspección de los pacientes podemos ver aumento de volumen en esta zona, que está relacionado con el esplenomegalia, ¿no? Encontrar, si nosotros vemos en esta zona, observaremos la presencia de palidez o un hiperesplenismo, esto es mucho glóbulo rojo, con la ausencia de petequias por alteración de las plaquetas, lo que se destruye en el exceso, y esto va a provocar, ¿no? Un hiperesplenismo. Luego, yo para la exploración del vaso, pues una vez hecha la inspección, puedo también ir a auscultar, y en eso pues auscultaré la presencia probablemente de algún roce con un infarto espleno. Y luego, pues yo puedo hacer esta manera, le meto la indicación para que se tiene al lado derecho, por favor. Se pueden recostar del lado derecho, véanse para y vamos a realizar esta, lleva tu mano hacia arriba y vamos a realizar esta maniobra que es la maniobra del punto de Castel. Ahora voy a tomar la línea medio axilar y la línea medio axilar y axilar anterior para percutir entre el noveno y el 11º espacio intercostal, más o menos por esta zona, ¿no? Donde voy a percutir hacia adelante, tratando de ir desde la línea medio clavicular, medio axilar, hacia la línea axilar anterior, donde normalmente no debemos encontrar matines, sino timpanismo. Luego, ¿cómo podemos evidenciar? Si es que nosotros encontraremos matines entre la línea medio axilar y la línea axilar anterior, ya sospechamos que el paciente puede tener una esplenomegalia. Muévete nomás nuevamente. Entonces, eso habitualmente nos va a ayudar a planificar. Pueden volver. ¿No? En esto, pues vamos a pasar entonces a la palpación del vaso. En la palpación del vaso existen dos monomanuales y tres bimanuales. Una maniobra de manual la vamos a hacer en el lado derecho, siempre una de las dos nos va a ayudar, sin embargo, a disfrutar con la parrilla costal. ¿No?
Pues en este caso vamos siempre de la fosa ilíaca derecha y vamos, inspira, expira. Inspira, expira, inspira, expira. Cuando sale el rebordo costal derecho, lo quiero que inspire, hago esto y voy a tratar de palpar el vaso. Es decir, como es que esta mano tratar de aproximar el vaso, que en condición normal no la vamos a poder lograr, tampoco alcanzar. Entonces eso es lo normal. Luego me puedo decir que en realidad yo me voy a venir al lado izquierdo, todas las demás maniobras son del lado izquierdo, y voy a realizar esta maniobra monomanual también, por verificar toda la parte del lado izquierdo, y siempre desde la fosa ilíaca izquierda voy a hacer esto, ¿no? Con esta o con otra mano, depende de cuál es más hábil, y voy a hacer mete aire, bota, mete aire, bota, mete aire, bota, y cuando estoy en el rebordo, pues mete aire, y yo hago esto y trato de alcanzar el vaso. La otra es la maniobra del mifletón. Le pido al paciente que meta la mano detrás de la espalda, por favor. Eso, más adelante. Eso, ahí está bien. Y la idea de esto es que el vaso sea, por ejemplo, hacia adelante y hacia adentro, y por lo tanto lo puedes realizar. Es similar al anterior, solo que voy a hacer esto. Mete aire, bota, mete aire, mete aire. Y cuando esté en el rebordo constantemente aire, entonces bota, yo trataré de encontrar, desplazo todo esto y con otra mano. Bueno, tu posición nomás tu mano. Ahora vamos a hacer otra maniobra, que es la maniobra de mano. Vamos a tener que se ponga del lado derecho, por favor, ahí está bien, un poco hacia arriba, y voy a venir con esa otra mano a hacer esto, a colocar. Con mi cadera voy a tratar de empujar toda esta parte y con otra mano pues voy a hacer esto. Y voy a llegar al rebordo costal, empujo, ¿no es cierto? Y voy a tratar de palpar el vaso. Lo otro que puedo hacer es agarrar con esa maniobra de relajación del abdomen, que es la maniobra de Obraston, ¿no es cierto? Y voy a agarrar parte y con esa otra mano y con mi cadera voy a empujar tratando de palpar el vaso. Puedes volver a tu lugar. Los costados. No sé si hay una pregunta en relación al vaso. ¿En quiénes tendrían que evaluar el vaso con frecuencia? En pacientes que tienen, por ejemplo, algún problema hematológico, una leucemia, lipoma, o problemas que tienen parasitosis, como la enfermedad de Chagas, algunos, donde puede haber en los niños hepatoesplenomegalia, ¿no? Muchos problemas que puede tener el vaso, como un hiperesplenismo, una esplenomegalia con hiperesplenismo. Esos pues también habría que palpar este vaso, ¿no? Ahora vamos a pasar a los pacientes del riñón, pues, ustedes son los pacientes que se saque el barbijo, por favor. En esto pues vamos a observar las fases de nuestros pacientes, esa fase renal con esa palidez terrosa típica de los pacientes renales como tierra, como si fueran tierras, ¿verdad? En este caso no tiene, si tiene o no anemia, si tiene palidez en las conjuntivas, si tiene edema bipalpebral o facial, definitivamente con lo que hace la mano. Yo podría observar también si tiene pacientes que tienen más aumentos o asimetrías o tumoraciones a nivel del abdomen, en la parte casi de los hipocondrios, o también por observar, ¿no? Si no tiene edema. Si tiene edema, yo presiono en una superficie ósea, siempre no se olvide, no sobre un músculo, sino siempre se presiona sobre una superficie ósea. Si se tiene fobia, entonces se va a ir recuperando normalmente. Y normalmente, si estoy sospechando un problema renal, eso tiene que ser bilateral, no puede ser jamás unilateral. Lo otro que puedo observar es que el paciente que se siente, por favor, eso. Y voy a observar la parte de las fosas renales, si está la piel intacta, si está el color de la piel circundante. Si el paciente tiene eritema, además de calor, rumor, dolor, puedo sospechar que hay un absceso perinefrítico o una nefritis o un absceso nefrítico.
echátelo nuevamente, por favor. Entonces eso es la inspección. En la auscultación auscultamos las arterias renales, ¿no? En la palpación lo que voy a hacer también en la unión, lleva tus manos a su articulación y lo que hace similar a la mandíbula anterior, ¿no? Y voy a colocar mi mano en el espacio postovertebral y voy a tratar de llevar con esa mano hacia arriba el polo inferior del riñón y nuevamente voy a colocar mi mano de esa forma y voy a tratar de hacer eso. Voy a tratar de palpar el polo inferior. Nuevamente hay tumores en los renales, los tumores renales van a crecer y van a hacer. Y lo otro que puedo hacer es el lado postovertebral o me voy al otro lado para poder un poco más de profundidad. La parte renal de toda esa física es muy limitada. Más de dos sesiones complementarias, solamente en la clínica, y los sesiones complementarias esta parte. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Están pensando en farmacia? ¿No? Vamos a pasar entonces a lo que son los puntos dolorosos en los nervios apendiculares. Ahí estaremos. No, Vamos a ver ahorita. Estamos entrando a la última parte. Esta última parte vamos a completar con algunas cosas que se nos ha pasado, pero acá vamos a recordar y que están relacionados con el examen de los puntos dolorosos y las maniobras apendiculares. Escuchen bien, maniobras apendiculares varias. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de apendicitis en algunos pacientes no son los cuadros, por ejemplo, aumentan quirófanos, apéndice están reventados, ¿no? En algunos pacientes esto no es tan fácil. Entonces, que varias maniobras, ¿no? Vamos a repasar las que más sensibilidad específica, las que más contribuyen a tu diagnóstico y que les permiten ayudar más al diagnóstico de lo que vamos a repasar. Entonces, actualmente va a estar con un paciente con queja de dolor y generalmente esa parte, la última que vamos a explorar, siendo en todo lo que es examen físico, la última parte de explorar va a ser la parte donde hay dolor o la queja principal del paciente, ¿no? Ese paciente que viene, por ejemplo, por dolor en el epigastrio, que si radio se localiza en fosa derecha, sospecharemos que no es. Sin embargo, ya entrando un poquito a evaluar los puntos dolorosos, normalmente vamos a tener un punto doloroso que es una patología también frecuente, que es la colecistitis aguda o colitiasis o algo relacionado con esta área, que va al paciente a tener dolor en el pulmón derecho, ¿no? Luego de haber comido alguna comida grasosa, alguna comida con maní, etcétera, etcétera, y que va a ser vamos a trazar una línea axilo-umbilical, ¿no? Y justamente en el corte del remolque costal derecho vamos a nosotros encontrar el punto cístico. Este punto cístico que va a ser evaluado mediante la maniobra lemur, colocando las manos de esta forma y vamos a ver el paciente que inspire, si tiene para acercarse, mete aire, bota, y ahí el paciente le duele, está haciendo expansión de dolor, y mete aire, aguanta, mete aire, infla la barriga, aguanta, soltando, sin dolor, pues hablamos de rebote localizado del punto cístico. Otro punto que podamos evaluar en este caso va a ser los puntos laterales medio y superior. El inferior prácticamente hay que hacerlo mediante tacto rectal, habitualmente occidental en las mujeres, es más abajo, y el punto lateral superior va a estar muy profundamente situado, entonces el paciente que tiene un poco más de calículo venoso va a ser más difícil llegar. Normalmente el que vamos a llegar es el punto lateral medio, que está localizado más o menos a la altura, un punto equidistante entre el púbico y el ombligo, a la mitad y por fuera del recto, y vamos a ir en profundidad, una línea biliaca más bien, ¿no? Hasta en profundidad, y decimos si le duele, no le duele, y luego vamos a un punto para umbilical por fuera de los rectos, lo mismo, tratando de encontrar el punto lateral superior. Y vean, observen ustedes que no hacemos así, ¿no? No lo hacen así, o muy superficial, los puntos dolorosos, sino muy en profundidad, vente ahí, bota,
para que relaje un poco. Y voy a desencadenarlos desde el paciente. ¿Por qué estos puntos son dolorosos? Porque justamente corresponden a zonas de valvular. Son válvulas fisiológicas que son válvulas que existen en el trayecto de los nervios. Entonces, cuando el cálculo pasa esta valvulita, ¿no? Se abre y al distenderse provoca dolor. Un dolor muy intenso, de hecho, dicho sea de paso, que los pacientes no aguantan, no toleran. Entonces, si está positivo ese punto, muy probablemente el paciente tiene un problema infeccioso urinario o puede tener un problema de litiasis renouretera. En esto yo voy a también poder valorar el punto epigástrico, sospecha de gastritis. A ver, sentate por favor. Aquí, bajando los pies. Ahora, para, por favor. Entonces, este es el punto duodenal. Podemos estar sentados y colocamos nuestras manos así, adentro. Presionamos en el fondo. Si hay dolor en la presión del lado derecho, ya si hay dolor en el lado derecho, tiene una duodenitis. ¿No? Y si además tiene dolor en el epigastrio, el punto epigastrio, yo sospecharía que el paciente tiene una gastroduodenitis. Entonces se van a ver qué está pasando. Yo he pedido obviamente algún estudio probablemente endoscópico, entonces el fin de semana, cuando no tiene tiempo mi paciente, ya le pueden dar algún tratamiento para la diálisis. Entonces esos son los puntos más altos. Luego voy a trazar una línea espina umbilical, la línea hasta el ombligo, y voy a dividir 3/3 en esto. Yo voy a ir en profundidad, siempre buscando este punto, que es el punto de Morley. Luego voy a encontrar la unión del tercio interno con los dos tercios internos con el tercio externo, justamente en esta zona, el punto de McCormick, siempre voy en profundidad, observando siempre la expresión del paciente. Por eso me posiciono un poquito, mirando hacia la cabeza del paciente, y voy a observar. Algunos pacientes se ríen, ¿no? Se hacen cosquillas. Le pregunto si le duele o les cuesta, las dos cosas. Lo que pasa es que soy muy cosquilloso, muy sensible, te dicen, bueno, no, tiene que adaptarse nomás y sacar lo positivo. Entonces hacemos esto, un punto de McCormick, que es también positivo en caso de una apendicitis. Luego trazamos una línea ilíaca y en la unión de los dos tercios izquierdos con el tercio derecho vamos a encontrar casi en la parte central un punto que es el punto de Lanz, ¿no? Es el punto de Lanz, y juntos van a corresponder al triángulo appendicular. Este será una apendicitis típica, este otro será una apendicitis más bien pélvica, ¿no? Y otro será una apendicitis más también pélvica, ¿no? Luego vamos a tener 2 centímetros más o menos de la cresta ilíaca anterosuperior, pero la cresta ilíaca en profundidad y hacia arriba, en esta zona, el punto del EC, que está en relación con una apendicitis retrocecal, que es de hecho, dicho de paso, es una apendicitis difícil de diagnosticar, ¿no? Los expertos por eso muy probablemente es una apendicitis, ¿no? Pero en muchos casos se demora un poquito más en el diagnóstico. Luego que hemos evaluado estos puntos, vamos a pasar al lado izquierdo, vamos a trazar esta línea similar, espino umbilical, en la espina anterior hacia el ombligo, y en la unión de los dos tercios internos con el tercio externo, en profundidad vamos a buscar el punto del músculo McCormick izquierdo, que está relacionado con una diverticulitis. Importante, particularmente en los pacientes que comen, pues nuevamente, otra vez la famosa comida chatarra, comidas secas, sin frutas, sin verdura, nos vamos aquí al correo, a las tierritas, rico, ¿no? Pero en el tiempo nos van a dar problemas, no solamente a nosotros, a los que están comiendo ahí, ¿ya? Entonces vamos a observar vamos a evidenciar estos puntos dolorosos. También tenemos entre los puntos dolorosos
Este que es el punto de la punio-percusión renal, que cuando exploramos riñón tenemos que hacerlo también en este punto. Que está relacionado con podemos hacer como una cuestión directa, indirectamente interponiendo una palma de nuestra mano o con el golpe. Pero suave van a ser, por favor, neutro, no con toda rabia. El paciente va saltando de dolor si está muy inflamado su riñón o hay una inflamación perirenal, se puede hasta desmayar en los pacientes. Entonces hacemos suavecito, un golpe de tolera, un poquito más fuerte, desencadenando los nervios. ¿Ya? O lo otro es con el borde cubital, que hacemos también esto, pero bueno, con técnicas. ¿Ya? Luego, ¿qué vamos a hacer? Las maniobras apendiculares. ¿Qué pasa si nuestro paciente está con mucho dolor, mucha rigidez, mucha abdomen irritable, que conocemos, pasado eso? El paciente que en vez de ser plano está rígido, ¿no? O ligeramente excavado, está rígido, es como una sola pieza, es como esa tabla que vemos, ¿no? Cualquier tablita, está plano completamente. El paciente tiene muy probablemente una condición muy grave, potencialmente mortal, es decir, que va a poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, en esos casos, lo que habitualmente podemos hacer, y es el inicio nomás de la exploración de los pacientes, es que dobla las rodillas, por favor. Eso. Más hacia arriba, ya está. Entonces, esta semiflexión de las rodillas va a hacer que el abdomen de los pacientes sea más o menos resistente, menos duro, digamos, haya menos resistencia voluntaria que involuntaria para relajar. Otra técnica para relajar el abdomen es justamente hacer la exploración o la palpación mientras el paciente expira, bota, inspira, ¿no? Cuando expira, inhala o exhala, entonces el abdomen se va a volver mucho más blando. Eso nos va a permitir también poder palpar algún punto como sospecha nuestra de dónde ha podido originarse el dolor que tiene este paciente, que no tiene muy probablemente como el dolor rígido, irritable, etc. Luego, yo puedo hacer otra maniobra, que es la maniobra de galambos, donde agarro gran parte del tejido como lo jalo. Si estoy sospechando, por ejemplo, una apendicitis, yo tocaré y buscaré. Obviamente, si el paciente tuviera una cicatriz, mi sospecha de cronicidad es mera, pensar en otras causas. Siempre en mujer, en una paciente, nosotros debemos sospechar todo. Es una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque hay muchos órganos aquí. Y esos órganos tienen diferentes complicaciones. Veíamos una, es el embarazo ectópico roto, un folículo ovárico roto, un quiste de ovario torcido, no sé, un montón de situaciones que menstruación retrógrada, un montón de complicaciones. Entonces no sabes con qué te vas a encontrar. Pero nuestra sospecha, no, por eso nuestra sospecha va a ir, pues usted pensando el paciente siempre va a tener dolor de aquí, no voy a sospechar de colecistitis, ¿no? Lo menos probable va a ser eso. O algún otro problema, qué sé yo, legal, no sé, con un otro problema, dolor en otra zona. Si usted en esta zona yo focalizaré, ¿qué órganos hay? Columnas de nuestros, apendicitis, es una mujer embarazo roto, sospecharé de un quiste roto, no sé, tantas cosas, pero pidiendo lo más frecuente a lo menos frecuente, muy probable. Entonces en esto voy a tener estas dos maniobras. La otra es similar, a un absorb, que llevo con el talón de la mano hacia la zona donde quiero explorar. Voy a, en inspiración siempre, tratar de palpar esta zona sin desencadenar dolor. Y la cuarta técnica de relajación va a ser cuando me pongo un guante, ¿no? Y el paciente se va de la cintura para abajo hasta la rodilla y voy a realizar un tacto local y voy a empezar a palpar el abdomen del paciente. Realmente esto, no sé si lo hacen algunos gastroenterólogos, pero los que preguntamos no lo hacen, es medio complicada la técnica, entonces se puede hacer sin esta descripción para algunos casos. Eso lo que ocasiona es un relajamiento de la musculatura y eso me permite palpar esta
el abdomen. ¿Ya? ¿Cómo continuamos? Ahora sí, ahí no estamos a quedar así, vamos a continuar, vamos a entrar en lo que es realmente las maniobras apendiculares. Entonces, las maniobras apendiculares son 5, las que recomiendo hoy en día, las que tienen mayor sensibilidad, especificidad, nos van a ayudar mucho más en el desarrollo de internet y 800.000 maniobras más, pero capaz se han ido cayendo por su planificación porque no colaboran mucho, confunden, te dejan hacer otros procesos patológicos. En esto vamos a encontrar esto que es la maniobra del SOAT. Agarramos la pierna del paciente, suelto, relax, llaves, y toda la decimos al paciente para que relaje su pierna y nosotros seamos los que manipulemos. Porque van a ver a los pacientes, voy a levantar su pierna, el paciente no va a levantar su pierna y eso no es muy útil. Entonces en esto levantamos la pierna y vamos a colocar en esta zona y esto debería provocar dolor. Todas las maniobras que vamos a hacer, dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Luego el paciente se ponga de costadito, del costado izquierdo, y voy a llevar esto, ¿no? Suelto, estira, y voy a llevar hacia atrás, y voy a tocar, para quitar el dolor. Vuelve a estar una de las últimas ecuaciones hacia las dos. Lo otro que puedo hacer es la maniobra del obturador. En esta maniobra del obturador, lo que voy a realizar es pedir al paciente que punte en las rodillas mientras que yo intento separar. ¿De acuerdo? No, todavía no punta. Ahora sí, punta, ¿no? Entonces esto va a provocar dolor también. O lo otro que también es una técnica similar, suelto, hago flexión y hago esto, ¿no? Y eso también podría, o tendría que generar dolor en la fosa ilíaca derecha, que es el símbolo del fundador. Finalmente, siempre todas las maniobras, yo pido al paciente que se saquen cansados, en la media, o si el paciente está muy álgido o álgido. Álgido, ¿no? Álgido, entonces yo voy a pedir a la enfermera, a la auxiliar, que me ayude, eso medio pedimos que se saque completamente por ahí alguna lesión, por alguna infección, que el paciente a veces no está reunido. Entonces apoya la mano. Siempre hay que evitar eso, que el paciente levante la cabeza, ¿Por qué? Porque eso contrae la musculatura y altera un poquito la exploración. Entonces, el paciente le dice que baje nomás la cabeza, que no el paciente no puede ¿qué me está haciendo? ¿No? Entonces ahí como que altera un poquito nuestros hallazgos. Voy a levantar ligeramente y voy a hacer un golpe seco en el talón derecho, no en el lado izquierdo, ¿no? Y esto debería causar nuevamente dolor en la fosa ilíaca. Ahora, si mi paciente es mayor, incluso de preferencia, pero incluso en otros pacientes se les puede pedir, cierra la boca y tose, ¿ves lo que va a hacer? ¿Otra vez? Eso. Entonces, eso va a provocar dolor en la zona de irritación. Estamos pensando en la urgencia, va a provocar eso, el último, ¿no? Finalmente, podemos hacer una última maniobra, que es la maniobra del Roxy, que es desplazamiento a la columna de aire por el colon ascendente, por ejemplo, sobre el ascendente, y va a distender el cielo, por ejemplo, va a provocar dolor. Es esto, ¿no? En la fosa ilíaca izquierda lo comprimo y eso va a desplazar la columna y va a provocar dolor en el lado. Es el signo del Roxy, ¿no? Como han visto algunas maniobras, no es necesario acostumbrarse a todo, acordarse a todos los nombres. Capaz la maniobra sí es importante. Bueno, para resumir, van a ver con los libros americanos, dicen toda la técnica y en alguna que otra hablan del nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto en la historia algunos descubridores han salido relegados y otros que no habían ni hecho ni méritos, de repente le encontraron que tuvieron el tiro de escribir su nombre en los derechos de autor, pues ahora se poco su nombre. Por eso que los americanos son algunos nombres nomás conocer. Eso sería en relación con las maniobras apendiculares, los puntos dolorosos. No sé si hay alguna pregunta, algo más que quieran saber, algo que nos hayamos olvidado, que no sé qué es, que nadie está preguntando. Así
paciente, a ver, pregunta. Para la maniobra del hombro. ¿Dónde? Sí, es. Para la palpación. No, para el artículo 2. ¿Qué nos estamos olvidando? Claro. No, pero cuando toses va a moverse el abdomen. Va a provocar dolor. No necesariamente. Ahora, algo que nos hemos pasado ha sido la palpación del abdomen, ¿no? No, están dormidos, pues. ¿O no? ¿No? La palpación del abdomen, vamos a recortar un poquito. La palpación del abdomen hay 4 técnicas. Una palpación superficial, como en el escultor, pero ustedes se realizaron a los primero la inspección, la percusión y palpación. En este caso, vamos a hacer esto, que es la palpación superficial. Igual, empezamos por los hipocondrios y hacemos eso. Y vamos a ver la sensibilidad y la temperatura y evaluar las masas, ¿no? Vamos a ver qué tipo de masa es, etcétera. Eso nos va a permitir incluso si estamos en el revólver, en la fosa ilíaca derecha, podemos ver hiperestesia cutánea que está relacionada con un problema de apendicitis. Ahora lo otro que la otra manera de palpación es una palpación capaz digital, donde nosotros pues, vamos a ver si hay o no hay edema en la pared. Lo otro, si tiene el paciente una carne, por ejemplo, militar, yo determinaré las características del anillo nucleario, el diámetro, si es fibroso o no es fibroso. Lo otro que puedo ver con la palpación digital si la hernia es reducible o no reducible, reversible o no reversible, irreversible o no reversible, si está atascada o no está atascada, si es, dónde está localizada esta hernia, etc. Lo otro que voy a hacer es una palpación más bien ya intermedia. Si el paciente tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, será la última en ser evaluada. Entonces puede empezar por el flanco derecho y terminar en la fosa ilíaca derecha. O si el paciente tiene dolor de pegacho, pasaría por los otros lados y se deja. En este caso yo voy a empezar palpando una palpación intermedia, semiprofunda, y voy a tener siempre, normalmente en el mesogástrico. Esto lo va a ver, explorar. La última maniobra es la que hemos visto para la palpación de vísceras profundas, o esta maniobra de deslizamiento de Lennon y Hausmann, realmente en el sigmoides o en el ciego también, una de las características del ciego. Que esa es una última maniobra y la digital nos va a hacer esto, ¿no? Mete aire, bote, infle la barriga, mete aire, infle la barriga, bote, una vez más, aguante, es el símbolo del rebote que me va a determinar que el paciente tiene una irritación peritoneal. ¿No? Ahora sí, mete aire, bota aire, mete aire, aguanta, mete aire, bota aire, mete aire. En todos lados le hago esta manera. Es positiva, entonces me hará sospechar de una peritonitis generalizada, más bien, ¿no? Entonces el paciente está mucho más. Muy bien, eso es lo que faltaba. ¿No hay ninguna pregunta? Doctor, para diferenciar lo que es, digamos, una ¿Cuál es el apendicitis espíritu nomás? a una peritonitis? ¿Una qué? Apendicitis de peritonitis conjugal. La apendicitis va a ser más localizada, focalizada. Nosotros tenemos la cronología del músculo, el dolor en el epigacho, que se irradia hacia el ombligo, luego finalmente se irradia hacia la fosa ilíaca derecha y se localiza ahí. Tiene náuseas, tiene vómitos, tiene hiporesia. Normalmente cursa con constipación antes que con diarrea. La medicina se hace mucho que se tiene además diarrea, pero inicialmente. Y con la fiebre y los otros componentes, pero la molestia es muy localizada, a diferencia de la peritonitis generalizada, ¿no? Donde cuando hacemos la maniobra del rebote vamos a ocasionar dolor muy local. Después quiere decir que el peritoneo ya está empezando a irritarse, por la inflamación que está ya pasando el tejido, o ya ha pasado definitivamente el tejido
del ciego, del apéndice. ¿No? Ahora, cuando has reventado el apéndice, o sea, perforado, que es el apéndice, el estómago, una víscera hueca, entonces esto va a ser una irritación más generalizada. Pues donde le toquemos, así incluso llega un momento que tiene su abdomen. No sé si hay alguna cosa más que quieran saber.